Eder para la enseñanza. Buenas noches, hermanos. Les invito por favor a ir al libro de Job, capítulo 5, por favor. Esta noche vamos a meditar en dos versículos, los cuales he titulado Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Mientras meditaba en cuál pudiera ser un título que pudiera manifestar todo lo que vamos a estar compartiendo durante este tiempo, caí en la conclusión que sin duda este título es útil para el propósito de esta noche, porque es muy fácil de recordarlo, es muy fácil de entenderlo. Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Sin embargo, a medida que más pensaba en el título, veía más la dificultad de aplicar esa verdad a una cuestión personal. Es fácil poder transmitir hasta cierto punto que alguien pudiera ver la dicha de ser corregido. Pero cuando meditamos en esto en un plano personal, no pensando en nadie más, no cayendo en la tentación que a veces todos llegamos a caer, en decir tal cosa lo debería de escuchar tal persona, sino que nos concentramos únicamente en nosotros, se vuelve tan difícil el poder desear el ser corregido por Dios, pero sobre todo se vuelve difícil el poder ver el beneficio espiritual de esto. Nuestro título es Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige, versículo 17 y versículo 18. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Quisiera iniciar esta noche de la siguiente manera, leyendo un artículo de un teólogo español católico que sirve como referente en uno de los sitios oficiales del Vaticano para dar todas las noticias en torno a la religión católica romana. Y fue un artículo en respuesta a los tiempos del COVID, cuando todo el mundo nos cuestionábamos qué es lo que estaba pasando, por qué vivíamos tales cosas, qué papel jugaba Dios en esto, etcétera, etcétera. Y él inicia con una pregunta, dice, ¿sirve la oración ante este problema mundial? Por supuesto que sí, dice, pero aclarando a qué Dios nos dirigimos. En primer lugar, tenemos que rechazar la idea de que se trata de un castigo de Dios, al que hay que suplicar que tenga misericordia de nosotros y deje de castigarnos. Así lo predican diversos sacerdotes y algunos pastores fundamentalistas. Esas personas, dice él, se estancaron en el Antiguo Testamento, no han llegado al Dios de Jesús, expresión máxima de la misericordia. El Dios de Jesús es siempre enteramente bueno, incapaz de desencadenar crueles castigos. Dios no es todopoderoso fuera de los ámbitos del amor. Él no puede hacer el mal a nadie. Y esta pandemia es terrible para muchísima gente, pero Él no la provocó. Eso es imposible porque Dios es amor y el coronavirus no tiene nada de amor. Bueno, hace tiempo que lo había leído tal artículo y desde que lo leí me causaron muchos problemas y meditaban muchas cosas y por supuesto que estamos en total desacuerdo con tal escritor. Su entendimiento de Dios es evidentemente fragmentado porque pareciera presentarnos a un Dios del Antiguo Testamento que es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Así lo ven muchos, como si fueran diferentes dioses. Pero el problema que ha llevado a muchos a no aceptar que Dios castiga, incluyéndolo a Él, surgen de varias líneas.
Una de ellas es el no saber diferenciar el concepto de castigo en relación a la condenación con el concepto de castigo como medio para aludir a la corrección o a la disciplina de Dios. Iniciemos recordando para nosotros que para los que estamos en Cristo ya no hay condenación. Todos nuestros pecados ya han sido juzgados en la cruz. Esto incluye nuestros pecados pasados, presentes y los que aún estamos por cometer. Nosotros nunca seremos ya condenados por nuestros pecados. De hecho, Pablo dice así en Romanos 8:1, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que gracias al sacrificio de Cristo, Dios solamente puede ver justicia en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor en la cruz llevó nuestro pecado y nunca más seremos castigados por Él en el sentido de condenación. No obstante, el Hijo de Dios, a pesar de ya no ser condenados por nuestro pecado, Dios no nos ha dejado a la deriva, ni tampoco nos ha abandonado en nuestro pecado, así que Dios se ha valido de su corrección para instruirnos y seguirnos llevando por el camino que Dios ha delineado para nosotros. Y precisamente de esto está hablando Elifaz. Noten una vez más el versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. O como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Nuestro texto, por tanto, no alude al castigo de Dios en el sentido de condenación, sino más bien expresa la disciplina que Dios ejerce como medio correctivo. Ahora, quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con nuestro tema para aclararlo y no caer en un error. La última vez que tocamos el libro de Job, nuestro tema se llamó Considera la trascendencia de tu consejo. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir y redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, nosotros no debemos confundir el hecho de que la escritura es inspirada con el hecho de que no toda la escritura tiene la aprobación de Dios como si viniera de parte de Dios para practicarlo. Es un hecho distinto. Elifaz en este punto está hablando verdades sobre Dios, sin embargo, él está cometiendo un error de aplicarlo incorrectamente a la vida de Job. Él está asumiendo que la aflicción que tenía Job era el resultado de un pecado. Él está asumiendo que toda aflicción o toda calamidad de los hombres es el resultado del castigo de Dios. Todo esto ya lo aclaramos. Así que nosotros tenemos que tener cuidado y aquí tenemos que interpretar y entender correctamente las palabras de los amigos de Job. Porque pudiéramos caer en el error de sacar las palabras de Elifaz y el resto de los amigos dentro de todo el contexto de la conversación y aplicarlas incorrectamente. Lo que yo quiero hacer hoy es aprovechar esas verdades que dijo Elifaz sin aplicarlas a la persona de Job, sino a nosotros, y poder ver esta realidad. Qué bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige, porque es útil considerar esto. Bueno, continuando o retomando nuestro tema nuevamente, otra razón por la cual no ven a Dios como un Dios que pudiera castigar, ya sea en condenación o para reivindicar la vida del creyente, es por no ver o por no poder conectar el castigo como un beneficio para el Hijo de Dios. Ellos no pueden ver como un castigo, si es que Dios castiga, dicen ellos, pudiera traer un beneficio al Hijo de Dios.
Así que ante esto respondemos desde nuestro propio pasaje, trayendo una pequeña definición de lo que es la palabra bienaventurado. Así dice nuestro texto: bienaventurado el hombre a quien Dios corrige o reprende. Bueno, en los textos del Antiguo Testamento, la palabra para bienaventurado es ashre. Este es un término que se traduce en la mayoría de las versiones en español como bienaventurado y siempre se refiere a personas, nunca a cosas o a circunstancias. La misma palabra bienaventurado, pero en el Nuevo Testamento, viene del griego makarios y quiere indicar lo mismo: doblemente feliz o dichoso o qué bueno que le sucedió a tal persona, y califica a la persona que le dicen bienaventurado como alguien digno de felicidad. Cada vez que Jesús usaba las palabras bienaventurado, Él estaba indicando que aquellos individuos que cumplían con sus bienaventuranzas eran verdaderamente felices o dichosos, de manera que nosotros bien pudiéramos ver el inicio del Sermón del Monte como: felices los que lloran, dichosos los pobres en espíritu, felices los misericordiosos, y así nos pudiéramos ir viendo, de tal manera que Jesús está indicando que el hombre que es bienaventurado posee una felicidad o una verdadera felicidad. Así que el hombre es afortunado. Obviamente necesitamos explicar esto, pero de inicio decimos que el beneficio que hace que un hombre sea dichoso al ser corregido es porque Dios mismo dice que al poseer una disciplina habrá algo que le llevará a una felicidad. Así que cuando observamos esto, que Dios dice que un hombre es bienaventurado por ser corregido, surgen varias preguntas, o al menos a mí me surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que la felicidad se halle al ser castigado o reprendido? Al castigar, Dios compromete sus demás perfecciones como la misericordia, su gracia y amor. ¿O todos nuestros sufrimientos son parte de un castigo de Dios? Bueno, hoy solamente, hermanos, vamos a considerar este pasaje a la luz de dos pequeños puntos. En primer lugar, para poder entender todo esto y poder responder más efectivamente a las preguntas que nos pudieran surgir, quisiera que consideremos que la disciplina de Dios es exclusivamente para los creyentes. La disciplina de Dios es para los creyentes. Ahora, aún sin haber respondido por qué el hombre es llamado bienaventurado por ser corregido, nos deberíamos de preguntar a quién es que Dios otorga la disciplina. El versículo 18 es muy significativo porque en primer lugar notamos el énfasis de la iniciativa de Dios al disciplinar. Vean una vez más el versículo 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. La corrección del creyente no es producto de la casualidad, ni llega a la vida de un hijo de Dios de forma incidental, sino que intencionalmente Dios obra para que esta corrección llegue a nosotros. Esta iniciativa soberana de parte de Dios en la disciplina de sus hijos deberíamos de verla como parte de su favor hacia nosotros. Qué intencional es el texto cuando dice que Él es quien hace la llaga y Él la venda. Él es el que hiere y sus manos curan. Hay muchos creyentes de diferentes ramas que a veces piensan que hacen bien en el tratar de defender a Dios, como si Dios necesitara defensa, tratando de quitar a Dios como el responsable final de todas las causas. Dios no esconde que al momento de hablar de la disciplina de sus hijos, Él es quien toma la iniciativa. Él es que en su voluntad decide hacer lo necesario para enmendar la vida de sus hijos.
Dios no necesita que protejamos su carácter. Así que esta iniciativa de parte de Dios en la disciplina deberíamos de verla como parte de su favor hacia nosotros. La carta de Hebreos, que vamos a estar citando durante este tiempo, nos da luz sobre esto. Vean Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El escritor de Hebreos nos muestra una gran razón para no menospreciar la disciplina del Señor. Y es que la disciplina manifiesta el amor del Padre, por eso dice que azota a todo aquel que recibe por hijo. De tal manera que una de las maneras en que Dios manifiesta su paternidad hacia nosotros es disciplinándonos. Así Dios muestra su paternidad. Y miren lo que sigue diciendo el escritor de Hebreos, versículos 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El faraón fue castigado, no disciplinado. Por eso cada plaga cumplió un propósito de parte de Dios de endurecerle cada vez más como muestra de su juicio hacia Faraón. Pablo en Romanos capítulo 1 dice que Dios dejó a los hombres a sus propias concupiscencias manifestando juicio. Así que Dios muestra juicio a los hombres al dejarlos seguir sus propios caminos. Y ahí Dios sí castiga en el sentido de condenación porque los está dejando a sus propios delirios, a sus propios razonamientos. De tal manera que ante el juicio final ningún hombre va a ser inocente. Esa es la conclusión de Pablo en Romanos capítulo 1. El hombre es culpable. Así que Dios muestra juicio a los hombres al dejarlos seguir sus propios caminos, pero no así a sus hijos. Dios muestra amor hacia nosotros y la mejor manera, o una de las mejores maneras en que Dios muestra su amor para nosotros es manifestando disciplina a los suyos para que dejemos el mal camino y volvamos a Él. Si en verdad creemos esto, nuestra manera de ver la disciplina de Dios debería de cambiar a una manera más bíblica, más que humana. Por eso debemos distinguir la disciplina de Dios de su castigo en el sentido de condenación. Y aunque en algunos contextos bíblicos se pudiera usar la misma palabra de manera indistinta, son diferentes en su fin. El castigo tiene como propósito manifestar juicio, como lo he dicho, en el sentido de condenación. Pero la disciplina busca reivindicar al creyente en su estado con Dios. La disciplina busca que restauremos nuestra comunión para mediante hacernos volver a Dios, mediante el abandono del pecado. ¿Qué mayor gracia que Dios no nos deja a nuestro sentir, ni a nuestros deseos, ni a nuestra voluntad, sino que Dios en su promesa de garantizar nuestra fe hasta el final y de decir que ninguno de los suyos se perderá, Dios se vale de la disciplina para hacernos permanecerle fieles a Él. ¿Tú te has puesto a pensar, hermano, por qué después de tantos años en que tú estás en la fe, sigues permaneciendo fiel? ¿Tú te has puesto algún momento a pensar cómo es posible que has vivido tantas cosas, tantas decepciones, tantas desilusiones y cómo tú mismo a veces has fallado tanto al Señor y a pesar de toda circunstancia hoy puedes estar en su casa cantando, orando e intercediendo por otros santos? Si tu razonamiento está influenciado por la palabra, de seguro vas a decir: no sé por qué razón, no estoy muy seguro, pero lo que sí sé es que no es por mi determinación, no es por mi persistencia, ni por mi buena diligencia,
entonces sin duda es el Señor el que se ha encargado por sus medios de gracia el hacer que yo permanezca fiel. Y la disciplina es un medio de gracia creado por Dios para hacernos que nosotros permanezcamos fiel al Señor. Otra manera en donde podemos ver que la disciplina de Dios es únicamente para sus hijos es precisamente en las palabras de Elifaz. Él dice, Él es, hablando de Dios, quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Aún no hemos considerado del todo por qué deberíamos de llamar a un hombre bienaventurado a quien Dios corrige, pero como una muestra del por qué lo deberíamos de hacer, nuestro pasaje indica que así como Dios toma la iniciativa de tomar acciones cuando nosotros nos desviamos, del mismo modo Dios también nos provee lo que necesitamos para salir avantes durante la disciplina. Dios no nos abandona en nuestro pecado y rebeldía, y tampoco Dios nos abandona durante el proceso en que somos disciplinados. De manera que Él nos venda y Él nos cura. O como dice la Nueva Biblia de las Américas, Él nos sana y nos da alivio. El énfasis es muy claro. Dios no es un amo tirano que se complace en el dolor de sus hijos. Dios se complace en nuestra obediencia, pero es durante los procesos de disciplina que aprendemos cuánto nos es necesario obedecer a Dios. Así que mediante nosotros estamos siendo disciplinados con todo lo que implica, con toda la aflicción, el dolor y todo lo que implica ser disciplinado. Dios no se está gozando como un amo tirano. Nos ha dejado a su Espíritu, nos ha dejado el testimonio de la palabra y sus promesas, en donde podemos ver que durante ese proceso el Señor sigue siendo fiel, y en eso somos beneficiados nosotros, porque mediante su gracia Dios nos provee un bálsamo para nuestras heridas. Mediante la misericordia que emana de Dios, Él se asegura que ninguna disciplina nos consuma por completo. Pero mediante Cristo, Dios nos muestra el mayor ejemplo para permanecer fiel en todo momento. Vea nuevamente las palabras del escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios nos venda, Dios nos sana, Dios nos da alivio, Dios nos ha provisto de todo lo necesario, pero por sobre todo Dios nos ha provisto de Cristo, el cual tenemos el mayor testimonio para considerarlo como Él permaneció fiel, de tal manera que nuestro ánimo no mengüe cuando somos corregidos, afligidos o disciplinados. Dios se ha dado a sí mismo en Cristo para que se vuelva realidad que estamos completos en Él. No hay ninguna circunstancia y ningún escenario en donde nuestro Señor Jesucristo no sea suficiente para nosotros. En nuestras alegrías no deberíamos de dejar de considerar a Cristo como nuestra mayor fuente de gozo. En nuestro temor por la incertidumbre no deberíamos de dejar de considerar a Cristo como aquel que reina sobre toda la creación. Y en nuestro dolor por ser disciplinado no deberíamos de permitirnos en ningún momento dudar del amor de Dios hacia nosotros, porque la mayor prueba del amor de Dios en nosotros es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí podemos ver el amor palpable del Padre hacia nosotros al darnos a Cristo. Así que la disciplina es para sus hijos, el castigo en condenación son para los que han rechazado el Evangelio. Pero en segundo lugar, y para culminar, veamos ahora un segundo punto, que es bienaventurados los corregidos. Ya hemos dicho que parte de ser dichosos por ser corregidos radica
en que la disciplina testifica que somos hijos legítimos del Padre y que también al ser disciplinados podemos gustar del alivio dado por Dios mediante su gracia. Pero ¿habrá algo más que considerar? ¿Qué otro beneficio podemos contemplar en la disciplina de Dios que nos haga más sobrellevadero el tiempo de disciplina? Bueno, el escritor Elifaz nos dice o nos exhorta, mejor dicho, a no menospreciar la disciplina de Dios. Lo mismo que el escritor de Hebreos. No menospreciemos. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos menospreciar la disciplina de Dios? Bueno, al menos de 3 maneras, y esto nos lleva a poder ver de una manera más amplia y más práctica el por qué nosotros deberíamos de ver la disciplina como algo bueno para nosotros. Bueno, en primer lugar, una manera en que nosotros menospreciamos la disciplina es pensando que Dios no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo. Ante esto, el escritor de Hebreos responde con una analogía en relación a la disciplina efectuada por los padres. Vean el versículo 10 de Hebreos 12. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres terrenales, como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso. Ahora, como padres, quisiéramos que nuestros hijos confiaran en nuestra disciplina. Que confiaran que nuestras acciones son sabias y que en ellas buscamos verdaderamente un bien para nuestros hijos. Es lo que quisiéramos. Y es lo que quisiéramos, que pudieran llegar a ese punto de decir, mira, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti como buen padre en que lo haces para un bien mío. Pero el escritor de Hebreos usa una palabra muy importante porque dice, nos disciplinaban como a ellos les parecía, dando un sentido de subjetividad a esto, dando a entender que aún con mucho amor los padres, existe la posibilidad que nosotros nos equivoquemos al ejercer disciplina, puesto que somos humanos, somos falibles. Nos podemos equivocar en el momento, en el medio, en el tiempo, en muchas maneras. Esta es una realidad. Pero el texto dice esto para resaltar que esta posibilidad en nosotros como padres no cabe en Dios como Padre. Por eso dice, pero para lo que nos es provechoso, aludiendo que si vamos a dudar, o si en un sentido es permitido dudar o ser un poquito reflexivos y tolerantes, debe ser con los padres terrenales, pero que en Dios no tengamos duda que su disciplina es incierta. Dios siempre sabe lo que está haciendo, en el momento que lo tiene que hacer, en los medios que los tiene que hacer. Así que cuando nosotros cuestionamos a Dios en que, bueno, Dios, yo no creo que yo deba ser disciplinado. Aquel sí, pero yo no creo. Menospreciamos su disciplina, pero sobre todo menospreciamos a Dios mismo. Otra manera de menospreciar la disciplina es no considerar el fruto que la disciplina va a traer en nosotros. Durante cualquier momento de dolor, somos tentados a que pasemos más tiempo pensando en el dolor mismo y en las preguntas, el por qué, cuál será el propósito, por qué permitiste esto, Dios, hasta cuándo. Y aunque pueden ser preguntas honestas de un corazón afligido, corremos más tiempo en eso que pensar en lo que Dios está haciendo en nosotros cuando hablamos de disciplina. Nuevamente el escritor de Hebreos responde en el versículo 12. Dice, para lo que es versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina de Dios tiene un efecto purificador en nosotros tan efectivo como pocas cosas.
Es como ese crisol del cual alude a veces los salmos para decir cómo ese crisol fundía los metales. De la misma manera, la disciplina tiene un propósito de depurar todo aquello que nos estorba en nuestro crecimiento espiritual. La disciplina nos hace ver un poquito más enfáticamente la necesidad de crecer en santidad para Dios. Debemos de recordar que el pecado es una constante en nosotros mientras estemos aquí y corremos el peligro de convivir con nuestros pecados y hasta hacer la paz con ellos. Pero Dios, mediante su amor disciplinador, no nos dejará permanecer para siempre en ello, y por eso dice que su disciplina nos hace partícipes cada vez más de ser santos, de santificarnos, de buscar la santidad para el Señor. Así que un medio efectivo para crecer en santidad es la disciplina de Dios. De la misma manera que nuestros hijos necesitan la disciplina para crecer y madurar, nosotros mayormente como hijos de Dios la necesitamos de parte suya para crecer en nuestra santificación. Una última manera de menospreciar la disciplina de Dios es perdiendo la esperanza. El escritor de Hebreos dice en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. No es para menos que el disciplinado tenga una actitud de tristeza. De hecho, sería cuestionable que alguien que está siendo disciplinado posea una actitud desvergonzada, como que no pasa nada. Pero aunque el dolor sea mucho y la vergüenza de sabernos expuestos y confrontados sea mayor, nosotros no podemos perder la esperanza porque tenemos en Cristo una roca firme, inamovible. De manera que podemos traer a nuestro corazón verdades que nos consuelen en esos momentos. Por ejemplo, Cristo ha dicho en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da a mí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Durante el tiempo de dolor podemos estar seguros de algo. Cristo no nos ha desechado. Él está trabajando en nosotros, formando una imagen más nítida, más visible de Cristo, de Él en nosotros. Más adelante Cristo, en su oración intercesora, previo a la cruz, Él dice lo siguiente en Juan 17, versículos 15 y 16. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pero nota ahora el versículo 20, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En esa oración de Juan 17, el Señor incluyó a todos los elegidos que en algún momento íbamos a abrazar el Evangelio. De modo que podemos estar seguros que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros en todo momento para que nuestra fe no mengue en el dolor. Eso fue lo que Cristo le dijo a Pedro cuando iba a ser expuesto por Satanás. Él lloraba amargamente, pero él le dijo a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no mengue. Y una vez que tú vuelvas, apacienta a la iglesia, apacienta a la grey. Qué increíble es que durante el tiempo de la disciplina y de cualquier aflicción, el recordarnos que nuestro Señor Jesucristo ya intercedió por nosotros, que Él ha garantizado que nuestra fe no falte en el dolor y que permanezcamos fieles hasta el final. Por eso, bienaventurados los hombres que son corregidos, porque contamos con la presencia del Señor de una manera más íntima, más fuerte. Y concluyo, hermanos. Nosotros no deberíamos buscar como tal el ser disciplinados para crecer en santificación, en el aspecto de decir, bueno, voy a pecar para ser disciplinado, porque al ser disciplinado el Señor me va a transformar, ¿no? Sino que nosotros deberíamos de buscar a la imagen de Cristo por medio de la obediencia. Sin embargo, sabiendo nuestra debilidad y sabiendo que somos pecadores, necesitamos orar para que nuestro amor por Cristo sea más fuerte que por cualquier cosa de este mundo.
un pastor llamado Herschel Yorks cita las siguientes palabras respecto a esto que estamos hablando. Dice: debemos atesorar nuestra herencia en Cristo. No cambies lo importante por lo trivial. No cambies tu herencia en Cristo por un apetito o un deseo pasajero. No cambies la eternidad por un momento. Las mayores decisiones de tu vida estarán influenciadas por tus mayores deseos. Por lo tanto, si tus deseos están basados en Cristo, tus decisiones serán para la gloria de Dios. Cristo, durante su tiempo en este mundo, no cambió la gloria de Dios en su vida por las tentaciones que se le presentaron. Por tanto, imitemos a Cristo y exhortemos a los demás también a imitar a Cristo, a fortalecernos y a buscar cada vez más que el Señor nos vaya transformando de gloria en gloria conforme a su imagen. Y un medio en el que el Señor ha provisto esto, sin duda, es su disciplina. Por tanto, dichosos los hombres a quien Dios corrige. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por el testimonio que tú nos has dejado, Señor, en tu palabra. Sin duda, nadie quisiera ser expuesto, nadie quisiera ser corregido, Señor, pero gracias porque no nos dejas a nuestro razonamiento. Gracias, Señor, porque nuestra debilidad y enfriamiento, tú actúas, Señor, para hacernos volver a ti. Gracias, Padre, porque en tu disciplina nos manifiestas amor y nos manifiestas, Señor, que estás trabajando en nosotros, puliendo, Señor, la imagen de Cristo en nuestra vida. Yo te ruego, Señor, para que cuando tú tengas a bien el hacer esto en alguno de nosotros estemos tan agarrados, Señor, en Cristo, en nuestra roca firme e inamovible, que podamos, Señor, salir avantes de ese proceso y que podamos salir victoriosos con una fe más fuerte y arraigada, Señor, en tu palabra y con el ánimo, Padre, de darte gloria por todo lo que tú eres. Y te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.